5 errores graves que se cometen en los pacientes hipertensos. El primero de todo y el más importante es no tener el diagnóstico, es decir, no conocer que uno es hipertenso. Esto sucede porque para el diagnóstico se requiere la medición de la presión, es decir, se requiere del tensiómetro y debe medirse la presión en varias ocasiones. Cuando los valores están por arriba de 140/90 o 14/9 se considera hipertensión. Y esto es importante que uno lo sepa, que uno lo tenga y que uno se mida. Es decir, no alcanza con una medición aislada y en algunos casos se requiere realizar estudios de medición continua durante 24 horas para confirmar el diagnóstico. Pero en la gran mayoría de los casos, la gente pasa décadas sin que tenga al menos una medición de la presión arterial. Por eso es clave la medición, porque esta patología en una gran parte cursa en forma totalmente asintomática. Es decir, no tengo que esperar tener síntomas para medirme la presión. Si yo tengo antecedentes familiares, soy una persona de más de 30 años de edad, pues debo de conocer cuál es mi valor de presión arterial. Es muy fácil el diagnóstico de esta patología, pero aún sigue siendo el principal motivo de por qué esta patología continúa haciendo daño. El segundo gran error es no tener el tratamiento adecuado o tener un tratamiento subóptimo, es decir, o no recibe tratamiento, no recibe ninguna medicación, o toma una medicación pero es inadecuada, es decir, no se logran los objetivos de descender la presión arterial, por lo cual esta continúa haciendo daño. Tercer gran error tiene que ver con el chequeo, es decir, las personas hipertensas requieren un control que puede ser cada 6 meses, un control anual, de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a los factores de riesgo, de acuerdo a la situación clínica, pero requiere hacer un control. No puede pasar mucho tiempo, años, que la gente no se hace un control. ¿Y qué se hace en el chequeo? Se revisa la medicación, se revisa los órganos nobles, donde daña la presión. Entonces se pueden hacer estudios complementarios para valorar el daño y el grado de la presión arterial. Por eso es importante hacer el chequeo. Cuarto gran error, no controlar los factores de riesgo. Es conocido públicamente cuáles son todos los factores de riesgo que llevan a la patología, a las patologías cardio-cerebrovasculares. Por eso es importante que si uno es hipertenso, no subestime, es decir, debe controlar los factores de riesgo, debe controlar la obesidad, debe controlar su peso, debe dejar de fumar, consumir menos sal, consumir una dieta rica en fibras, en verduras, en frutas, disminuir el consumo de carne, evitar las comidas ricas en alta cantidad de grasa y de sal como son los fiambres. Entonces eso va a ayudar a que la presión esté mejor controlada. Por eso es importante que se haga el control de los factores de riesgo y no subestimar esta patología porque continúa haciendo daño. Quinto gran error que se comete en los hipertensos. Muchas veces aparecen síntomas que son una alarma y como tal debería despertar la alerta, ¿sí?, de la persona, de la familia, para que esta persona realice los chequeos necesarios, valorar dónde y cuánto está el daño de los órganos nobles y optimizar el tratamiento médico. ¿Cuáles son estas situaciones que pueden ser una alarma? Por ejemplo, tener dolor de pecho, agitación, una persona que se cansa fácilmente, que camina pocos metros y se cansa, está marcando un grado de compromiso a nivel cardiovascular que requiere ser optimizado. Tener habitualmente síntomas neurológicos o dolor de cabeza intenso está marcando algo. Entonces requiere el control y ir al médico, que se le hagan los registros y que se optimice el tratamiento médico. Ir o asistir a un servicio de emergencia por presión alta, es decir, personas que ya han tenido alguna internación, que ha requerido estar más de 24 horas internado, o porque tuvo un cuadro de descompensación muy intenso que requirió medicación endovenosa,
o que requirió estar en observación, bueno, eso ya es una alarma, ya es una alarma que está diciendo que algo no anda bien, que necesita ser controlado, que necesita ser optimizado su tratamiento. La mayoría de las personas hipertensas tienen alguno de estos errores y por eso esta patología continúa siendo el principal elemento que lleva a daño, porque la presión alta no es normal. Tener presión alta no es normal. La subestimación, es decir, no darle importancia a esto, trae una altísima consecuencia en vidas, en recursos económicos, recursos familiares, porque cuando un hipertenso sufre algún daño, toda la familia se ve comprometida. Como habíamos dicho, es considerada el principal elemento que lleva a discapacidad, porque un paciente que ha sufrido un ACV o un infarto puede tener un cierto grado de discapacidad que es variable de acuerdo al daño que sufre. También está asociada a la ceguera, también está asociada a la insuficiencia renal y a la diálisis. Por eso, si sos hipertenso, ten en cuenta estos 5 errores para tratar de evitarlos. Si tu familiar es hipertenso, compartí este material que es de mucha ayuda para evitar un daño posterior. Por eso, entre todos podemos hacer un poco para prevenir el alto daño que genera esta patología. Entre todos podemos sumar y prevenir. La prevención es la mejor medicina. Vale la pena controlar la presión arterial, evitar las complicaciones, para así tener bienestar y calidad de vida.